Península de Yucatán. La península de Yucatán tiene muchos misterios. Cada rincón encierra un historial especial. Aquí se esconde una historia diferente que ha marcado a la faz de la Tierra desde antes que la humanidad existiera. Uno de los principales atractivos geológicos son sus ríos subterráneos y los cenotes. Pero bien, ¿cómo es que surgió la península de Yucatán? Hace más de 65 millones de años, la península de Yucatán se encontraba bajo el mar. Un meteorito de 10 kilómetros de ancho impactó sobre lo que actualmente es el Golfo de México. Según sus diferentes fuentes, las olas del tsunami causaron por el mismo un choque que fue hasta 150 metros de altura. Para darnos una idea, tenía una altura promedio de los rascacielos de la Ciudad de México. Pero no podemos olvidar la fuerza que tuvo la propia ola. A partir de los sedimentos que también quedaron a partir de la explosión, estos se acumularon formando el sedimento que compone actualmente a la península de Yucatán, la cual conocemos como piedra caliza. Es considerada poco fértil para el cultivo. Sin embargo, hay grandes cantidades de minerales que ayudan al crecimiento de la selva. Cabe recalcar que debido a los cambios climáticos a través de millones de años, la península de Yucatán ha emergido y se ha sumergido varias veces. En la última era glacial, hace 20.000 años, el mar andaba muy debajo del nivel. Las cuevas, que en su mayoría estaban inundadas, llegaron a estar completamente secas. Pero esto no es todo, sino que Yucatán tuvo su descubrimiento corriendo en el año 1517. En el día 1 de marzo, desembarcó en Cabo Catoche la expedición encabezada por don Francisco Hernández de Córdoba, luego de varios meses de navegación a través del Atlántico. Es así como la historia consigna el descubrimiento de lo que hoy conocemos como la península de Yucatán. Y es que está formada a la fecha por los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El 18 de diciembre de 1526, apenas 9 años después del descubrimiento del territorio yucateco, se firma en Granada, España, la capitulación de la conquista de Yucatán, para después nombrar a Francisco de Montejo en honor de quien existe hoy a la avenida del mismo nombre como adelantado de Yucatán. Durante la tercera expedición de la conquista de estas tierras, el 6 de enero de 1542, Francisco de Montejo fue el mozo fundador de la ciudad de Mérida, de igual nombre que la extremeña ciudad española, en el antiguo asiento maya de Ixcancihó. Ahora bien, ¿cómo es que le debemos el nombre a la península de Yucatán? El nombre de Yucatán, también asignado a la península, se originó durante las primeras exploraciones de los conquistadores provenientes de Europa. Son fidedignas las versiones que coinciden que este nombre había resultado de una confusión entre los habitantes y los primeros exploradores españoles hacia el año 1517. Sus primeras ciudades fueron las mayas, quienes establecieron las primeras ciudades en la península. Los primeros, entre ellos, afirman algunos historiadores del Petén, para instalarse en la región suboriental de la península, en la zona de Bacalar, Quintana Roo, y que lo hicieron hacia el año 250 después de Cristo. Fueron los chanes, pueblos o tribus mayas que ascendió a los Itzáes, quienes más tarde, hacia el año 525 después de Cristo, comenzaron a moverse hacia el oriente de la península, fundando así lo que hoy conocemos como Chichén Itzá, Izamal, Silam, Motul, Ekbalán, Ixcancihó y hoy la ciudad de Mérida y Champotón. Más adelante hubo otros grandes centros urbanos mayas en Yucatán, aunque cada ciudad tenía un autogobierno y fuerza militar con similar organización a los polis griegas. Todo se identificaba como mayas. En la península, las tres ciudades principales fueron parte de Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán. Estas formaron la Liga de Mayapán, que era una especie de confederación para tener apoyo mutuo en cuanto al comercio y defensa de sus fronteras. El poder desarrollado por la Triple Alianza duró poco después, pues Hunab-Selkawitz, señor de Mayapán, peleó y derrotó al Chakship Chak de Chichén Itzá, quien
quienes huyeron y se establecieron en el lago de Petén Itzá, al norte de Guatemala, según el relato de Xilambalán Chumayel. Jacinto Canek fue uno de los principales personajes para la historia de Yucatán, pues él, en 1761, conocido como Jacinto Canek o Jacinto Uc de los Santos, quien fue un rebelde maya que acudió a una rebelión indígena contra los españoles, conocida como la rebelión de Jacinto Canek. Este indígena de raza pura había nacido en el barrio de San Román, en la ciudad de San Francisco de Campeche. El apellido por el que pasó a ser conocido lo tomó de un cacique del Petén, jefe rebelde de los Itzáes. Durante una fiesta celebrada el 20 de noviembre de 1761 en Cistel, a unos 50 kilómetros de Mérida, incitó a los indios a levantarse contra los españoles. En la refriega consiguiente falleció el comandante del destacamento militar Real de Sotuta, extendida en la sublevación a otras poblaciones próximas. Se enviaron tropas que atacaron Cistel y obligaron a huir a Canek, quien huyó preso en las cercanías y fue conducido a Mérida junto con otros rebeldes. Ahí fue ejecutado en un tormento público por varios días después de haber iniciado la revuelta. Yucatán en el México independiente. Por su lejanía geográfica del centro de la Nueva España, en especial de la Ciudad de México, Yucatán no se vio afectado militarmente por la Guerra de la Independencia de México, aunque ya había un espíritu libertador en los yucatecos ilustrados. En 1802, en Yucatán se formó un grupo denominado como los sanjuanistas, que fue fundado por Pablo Moreno, filósofo yucateco, y el capellán José María Velázquez. A este grupo se integran nobles personajes como el personaje Andrés Quintana Roo y Lorenzo de Zavala. En contraparte, se integra en la provincia el grupo político denominado Los Rutineros, que se oponían a toda acción libertadora. Estas dos grandes organizaciones condujeron a la lucha política en la que se derivó de la manera incruenta en la independencia de la península de Yucatán de España. Recordando un poco la República de Yucatán, esta ocurrió el 29 de mayo de 1823. La Diputación Provincial Yucateca condicionó la anexión del Estado a la nación mexicana, que por la entonces nueva república se sustentará sobre las bases federalistas y aceptará que Yucatán tuviera su propia constitución. El 6 de abril de 1825 es sancionada la primera constitución política del Estado de Yucatán, siendo gobernador por Yucatán Antonio López de Santa Anna. La República de Yucatán surgió como respuesta al gobierno centralista encabezado precisamente por Antonio López de Santa Anna en el año 1835. El movimiento encabezado por Miguel Barbachano exigía un gobierno federal y al no lograrlo promovió que Yucatán fuera independiente de México. La labor de Quintana Roo rindió frutos y se firmaron los tratados del 28 y 29 de noviembre de 1841. En ellos se manifestaba que Yucatán conservaría sus leyes y aranceles de aduanas, así como la libre introducción de mercancías a sus puertos, entre otras ventajas para Yucatán. Sin embargo, las diferencias continuaron y Yucatán se separó de México centralista por dos periodos, pero la península se vio obligada a reincorporarse en el año 1848 debido a que el propio gobernador Barbachano tuvo que pedir ayuda al gobierno central de México por la guerra de castas. La guerra de castas surgió y tuvo lugar en Yucatán debido a las precarias condiciones de la vida de los indígenas mayas en la península y las operaciones en las que vivían a manos de criollos y mestizos. Los ricos hacendados explotaban a los indígenas tratándolos como esclavos. La revuelta empezó en el año 1847 en el poblado Tepic. Aprovechando la expedición bélica que habían adquirido en las continuas guerras civiles del estado, planearon el movimiento rebelde Manuel Antonio Ay, cacique de Chichimilá, Cecilio Chi, cacique de Tepic, y Jacinto Pac, cacique de Sinsojo. Los mayas
mayas llegaron a controlar la mayor parte de la península y el gobernador Miguel Barbachano tuvo que solicitar apoyo militar a México, del cual Yucatán se había separado anteriormente. Una gran guerra muy sangrienta y terminó hasta el 1901 con la ocupación de la capital maya de Chan Santa Cruz, actualmente Felipe Carrillo Puerto, por las tropas del gobierno federal de México. Recordemos que la península de Yucatán tuvo su separación entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán, pues esto ocurrió en el año 1851, cuando el gobierno yucateco había logrado recuperar el control del noroccidental de la península. Entonces enfrentó nuevas dificultades en plena guerra de castas y como resultado de pugnas políticas entre facciones irreconocibles, Campeche buscó su separación del control yucateco. En 1857, Campeche decretó su independencia y aunque el gobierno central de Juárez tardó algunos años en reconocer el hecho, finalmente en el año 1862 lo aceptó y en 1863 se expidió el decreto de la excisión. Perdidas las mejores salinas y las tierras del palo de tinte, Yucatán tuvo que explorar nuevas alternativas productivas, fomentando la siembra de caña de azúcar y principalmente la del eneque, que mediante la invención de una máquina capaz de desfibrar las duras pencas del agave fue capaz de transformarse en un pujante agroindustria, que fue la base de la economía regional durante el siguiente siglo. También se tuvo lugar a la Revolución Mexicana, que fue lo que acontecía en Yucatán. Yucatán prosperó relativamente a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX, gracias a la industria enequenera que llegó a constituir el denominado oro verde, que trajo riquezas a la región, aunque también injusta social y condiciones que habrían de continuar. En otra dimensión, la inestabilidad producto de la guerra de castas. La situación de bonanza permitió que la ciudad de Mérida tuviese alumbrado público eléctrico y tranvías antes que la Ciudad de México. A principios del siglo XX, Mérida contaba con el mayor número de millonarios per cápita que en cualquier otra parte de América Latina. Hasta la fecha, el Paseo de Montejo, avenida inspirada en los bulevares parisinos, está llena de casas lujosas de la época. La clase alta, vinculada con el negocio enequenero, acumuló una enorme riqueza y poder político, disfrutando de un alto nivel de vida. Esto se debe que, mientras en los pueblos del interior del estado una gran parte de la población vivía en pobreza. Llevándonos a la época contemporánea, hasta mediados del siglo XX, el contacto que tenía Yucatán con el mundo era por la vía marítima. El comercio con los Estados Unidos y Cuba, al igual que con Europa y otras islas del Caribe, eran más significativos que con el resto de México. En los años 30 se tuvo contacto por vía aérea por medio de los hidroaviones que desplegaban de la ciénega del puerto de Progreso rumbo a La Habana, Cuba, y la Florida en los Estados Unidos. En la década siguiente, con la inauguración de la terminal aérea, se pudo enlazar con la Ciudad de México a través del entonces Compañía Mexicana de Aviación. En 1950, Yucatán fue unido por ferrocarril al resto del país, seguido por las carreteras que hicieron lo suyo en los años 70. Actualmente, Yucatán mantiene una cultura muy diferente al resto de México, con un gran porcentaje de población manteniendo sus tradiciones locales y sigue hablándose la lengua maya por un porcentaje elevado de la población.